Ya, chiquillos, entonces vamos a partir hoy con, vamos a presentar pantalla. Ya, le estoy compartiendo pantalla. Deberían estar viendo un PowerPoint sobre la clase de hoy, que sería función lineal y función afín, Sí, sí, según sí, sí. súper, ¿cierto? Y acá nosotros teníamos una organización clase a clase. Entonces la clase 2 correspondía a función lineal y afín, donde vamos a abordar contenidos como tablas y gráficos, conceptos y resolución de problemas. Esto también está bien ligado con el eje de geometría en la clase 6 y 7, que vamos a tener después, en octubre y noviembre, que son los tópicos de geometría analítica. La clase de hoy día entonces va a estar bien ligada con esas clases. Entonces, hoy día, atención con los conceptos, para que después en geometría analítica solo tengamos que recordar, aunque función afín y función lineal son contenidos de primero, entonces en realidad, como dice acá, el objetivo es más bien recordar conceptos. ¿Ya? Ustedes saben que en la prueba de transición que tenemos ahora, los conceptos fundamentales o los tópicos fundamentales que entran en la prueba, o que debiese ser así, son primero y segundo. Tercero y cuarto es un poco menos el contenido. En cuarto, lo que más entra es función potencia y función inversa, que vamos a ver función potencia el 26 de agosto y la función inversa la clase siguiente a esa. Los demás contenidos de cuarto medio no van a entrar, como geometría en tres dimensiones, y la parte de Otto y azar de cuarto medio tampoco entra. Es distribución normal, variable continua y discreta. Entonces, para partir con los contenidos de hoy día, acuérdense que, como les digo siempre, cuando yo estoy presentando pantalla no veo el chat, entonces si tienen alguna duda, porfa, interrúmpanme nomás, ¿ya? Y me preguntan. Activan el micrófono y me preguntan. Ya, como definiciones básicas entonces de la clase de hoy día tenemos punto, recta, pendiente y coeficiente de posición. Un punto entonces se localiza con una pareja ordenada de valores x e y, ¿verdad? Que nosotros llamamos coordenadas. X corresponde a la primera componente, y corresponde a la segunda componente. Acuérdense que esto se llama par ordenado, ¿sí? Tiene un orden establecido. Siempre x, y no a la inversa. La primera componente x, entonces, nosotros sabemos que en el eje cartesiano de coordenadas se localiza en el eje de las abscisas. Acuérdese, eje x es el eje de las abscisas en ciertos aspectos de la matemática. Muchas veces les van a preguntar, no sé, la coordenada de la abscisa de este punto o algo así. Y usted tiene que tener claro, ¿cierto?, que cuando le dicen abscisa, en realidad se está refiriendo al eje x. Mientras que la segunda, entonces, y, se localiza en el eje de las ordenadas. Eje X abscisas, eje Y ordenadas. Una recta, dice acá, que es cualquier línea que está compuesta por puntos. Es que el punto es una unidad mínima. Y una serie de puntos que se juntan uno sobre el otro, o uno al ladito del otro, en realidad, forman un trazo o una línea. Y cuando estos puntos están siempre en la misma dirección, se forma una recta. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, ¿cierto?, si unimos ciertos puntos, podemos formar una línea, pero una línea no siempre es una recta, ¿cierto? Nosotros podemos dibujar una línea circular, ¿cierto? Y no siempre va a ser una recta. ¿Cuándo va a ser una recta entonces? Cuando todos los puntos siempre están en la misma dirección. La pendiente, que nosotros vamos a analizar en un ratito más y que vamos a estudiar con profundidad en un ratito más, por ahora solo la definiremos como el grado de inclinación que posee una recta. Qué tan inclinada está, ¿cierto? Es el mismo concepto de pendiente que nosotros manejamos en la vida diaria, ¿cierto? Cuando decimos, no sé, estamos andando en bicicleta y decimos, oye, esta calle me cuesta subirla porque tiene una pendiente muy grande, o algo así, ¿cierto? Es como empinada. Es el mismo concepto. Y el coeficiente de posición es el valor de la ordenada en la cual la recta corta este mismo eje. Aquí, ordenada está dos veces, le voy a colocar eje Y, para que no sea tan redundante. Entonces, coeficiente de posición y pendiente no me importa tanto que en este momento no esté 100% claro, porque lo vamos a ver en un ratito más en profundidad. Entonces, vamos a partir con función lineal. Aquí vamos a analizar función lineal, función afín,
vamos a ver los conceptos básicos, ¿cierto? Como dijimos, y vamos a ver cómo se utilizan estas funciones para resolver problemas, que en realidad es lo que más nos interesa practicar. Tienen que tener en consideración también que yo les voy a mandar, como les comenté, en la guía de final de mes, todos o un pool de ejercicios bien grandes o bien numeroso en realidad con la materia que estamos viendo. Esa guía es netamente para preparar la prueba de transición. Entonces, por ejemplo, si usted no la hace completa, en realidad no tiene ningún problema, ¿sí? Es netamente para que usted ejercite de acuerdo a sus tiempos, ¿ya? Ya, dicho eso, entonces partimos con función lineal. La función lineal tiene esta forma que está acá arriba. F de x igual mx. Si yo les digo mx, estas dos letras se están sumando, se están multiplicando, se están dividiendo. ¿Qué se asume cuando no hay ningún? Multiplicar. Multiplicar, ¿cierto? Dice, en realidad, lo que nosotros tenemos que ver acá es m por x. Y acá dice m, una e y una r. ¿Qué me dice eso? Lenguaje matemático. ¿Que M pertenece a los reales? Perfecto. M pertenece a los reales. M puede ser cualquier número real. Eso me están diciendo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, M podría valer, no sé, raíz de 3. La raíz de 3 es real. No es real. No es real. ¿Cómo podemos distinguir si un número es real o no es real? ¿Cuáles son los números que no son reales? Estamos tímidos. En la sala de clase Los ya tendría varias respuestas. imaginarios. Los que no tienen imaginarios. fin, los que los acompañan ahí. Exactamente, perfecto. Entonces, todos los números que no son reales son imaginarios, ¿cierto? Entonces, bajo esa lógica, lo imaginario, nosotros que lo estudiamos en tercero medio, son todos aquellos números que tienen una i. Por ejemplo, si yo le anoto 8i, eso me dice que es un número imaginario. Entonces, yo sabría como fácilmente, en realidad, diferenciar un número real de un imaginario. El número imaginario siempre tendrá una i, ¿sí? Entonces, si yo les digo raíz de 3, ¿es un número real? Sí, cuando ustedes les dicen que la m puede ser cualquier número real, cualquier número que se imaginen puede ser la m, que no tenga una i, obviamente. Entonces, si yo les digo, por ejemplo, m puede ser 0,125, sí. M puede ser 0,7 periódico, sí. ¿Vale? Cualquier número. Y acá dice, nosotros ya sabemos, ¿cierto?, que dom es el dominio, y dice que el dominio de la función corresponde a todos los números reales, sin ninguna excepción. Nosotros en la clase anterior vimos, ¿cierto?, cuando podíamos calcular nosotros la excepción, ¿cierto?, de una función, que era cuando se indefinía la función, y nosotros calculábamos el valor de esa indeterminación y lo excluíamos del dominio, ¿cierto? Eso hicimos en la clase anterior. Acá me están diciendo que el dominio puede ser cualquier número real, sin excluir ningún número. Y eso, si se fijan, igual tiene cierta lógica. Veamos acá abajo los ejemplos, para que quede eso más claro. Acá dice donde m corresponde a la pendiente de la función. Entonces, este numerito, que puede ser cualquier número real, corresponde a la pendiente de la función. Entonces, acá nos dice, son ejemplos de funciones lineales las siguientes. La primera que nos dice es 8x. En este caso, m, como se ve acá arriba, es el número que acompaña a la x. Por lo tanto, el número que acompaña a la x acá es el 8, por lo tanto, la pendiente sería 8. ¿Sí? Eso nos está diciendo acá. Si ustedes se fijan también, nosotros cuando excluíamos valores del dominio en la clase anterior, era cuando nosotros nos encontrábamos con una x en el denominador. Nosotros decíamos, ya,
yo no puedo tener un 0 en el denominador, pero sí puedo tener un 0 en el numerador. En este tipo de funciones no existe la x en el denominador. Si ustedes se fijan, tengo denominador acá, por ejemplo, pero es un 2 sin una x. Acá también tengo denominador, que es un 3, y tampoco tiene una x. Entonces, cuando yo me encuentre con una función donde no exista una x en el denominador, su dominio siempre va a ser todos los números reales. Entonces, de nuevo, ¿cuándo tengo que tener cuidado con el dominio? Cuando yo me encuentre con una función de tipo racional, ¿cierto? Una fracción, donde en el denominador exista una x. Si me encuentro con eso, entonces tengo que tener un cuidado especial con el dominio. Si eso no pasa, el dominio son todos los reales. Dígame. Lo que quería preguntar es que, ¿cómo se resolvería entonces si es que hubiera una X? Eso es lo que vimos en la clase anterior. ¿Sí? Acuérdate que nosotros decíamos, por ejemplo, el denominador tenía, no sé, x más 1 era el denominador. Nosotros decíamos ya, x más 1 tiene que ser distinto de 0. Y resolvíamos esa ecuación. Y decíamos ya, si en el denominador hay un x más 1, y eso tiene que ser distinto de 0, x no podría ser menos 1, porque si x valiera menos 1 más 1 me da 0, y la función se indetermina. Ya. Eso sí me acuerdo, sí. Súper, súper. Ya, en este caso entonces esa parte está un poco más sencilla, no hay problemas con el dominio, ¿cierto? El dominio en una función lineal siempre va a ser todos los reales, siempre, 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 siempre. Vale, entonces, m dijimos que era la pendiente. En esta función, en la b, la función dice menos x. Nosotros sabemos que la pendiente es el número que acompaña a la x. En este caso, ¿cierto? La pendiente o el número que acompaña a esta x que está acá es un menos 1. Entonces la pendiente de la función menos x sería menos 1. La función lineal 1 medio de x, o x medios, que es lo mismo, ¿cierto? Su pendiente sería 1 medio, menos 2,5x, la pendiente es 2,5 negativo, ¿cierto? Y el último 2 tercios negativo por x, la función sería, o sea, perdón, la pendiente sería menos 2 tercios, ¿sí? Entonces la pendiente es el número que acompaña a la x, siempre. Ya, entonces vamos a ir al Excel. Acá se ve bien, no sé, o lo tengo que agrandar un poco, lo voy a agrandar igual un poco. Ahí. Ya, estamos en el Excel, o debiésemos estar todos viendo el Excel. Para graficar una función, nosotros, ¿cierto? Se le llama variable independiente, mientras que a la i se le llama variable dependiente. Si es dependiente la i, ¿de quién depende? ¿De la X? De la x, exactamente. Y acuérdense también que f de x es i. Siempre recuerden eso, ¿sí? Y no se confundan con eso. Entonces, esta función que dice f de x igual 3x, yo fácilmente o claramente podría escribirla de forma distinta, colocando, ¿cierto? Y es igual a 3x, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Entonces, como x es la variable independiente, para graficar yo le doy valores, cualquiera, ¿cierto? Le voy a dar el menos 2, el menos 1, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4. Si x vale 4, ¿cuál sería el valor de y? Reemplazo, ¿cierto? X sería 4, entonces me quedaría 3 por 4. 12. Esperamos un 12, ¿cierto? Esperamos un 12. Obvio. Obvio. Entonces la función sería 3
multiplicado, ¿cierto? Nosotros sabemos si entre dos variables, o entre un número y una letra, o entre dos letras, no hay ninguna operatoria, nosotros siempre sabemos que eso es una multiplicación. 3 por x, pero x, ¿cuánto vale? X vale menos 2, ¿cierto? Multiplico y nos da menos 6. Extiendo la fórmula para todos los valores, y ahí tenemos todos los valores, ¿cierto?, de nuestra función. Cuando y vale 0, o sea, perdón, cuando x vale 0, y también vale 0. Esta es la característica fundamental que tienen las funciones lineales. Siempre pasan por el 0, 0, o por el origen. Entonces, si yo quiero graficar esto, nos vamos a insertar acá en la parte de gráficos, elegimos un gráfico, podemos elegir de dispersión, que son puntos, o podemos elegir de línea. Vamos a elegir de línea para que se vea mejor. Las funciones lineales siempre son una línea recta. Siempre. ¿Sí? Entonces, esta sería la gráfica de la función lineal y igual 3x. Esta sería su gráfica. Entonces, acá arribita en el gráfico le vamos a colocar y igual 3x. Entonces, cuando x se corre un ladito, ¿cierto? Nosotros vamos por el eje x y aumentamos en una unidad, y aumenta en 3 unidades. Aumento una unidad más, aumento 3 unidades más en y. Siempre me voy moviendo así. Aumento una unidad más en x, aumento 3 más en y. ¿Sí? Esa es la particularidad que tienen. Y si se fijan, siempre pasan por el 0, 0, por el origen. Acá entonces tenemos lo mismo. Vamos a utilizar los mismos valores que usamos acá. Entonces, estos valores los vamos a copiar, los vamos a pegar acá. Y acá la función sería y, acuérdense que acá ya tengo y, por lo tanto en la fórmula solo parto del igual. Y es igual. Acá coloco 3 medios, ¿cierto? Voy a colocar mejor entre paréntesis. 3 medios, y lo tengo que multiplicar por x, pero la x la tengo acá al ladito. Multiplico por x, le doy enter, y tengo el valor. Extiendo la fórmula, y tengo todos los valores que necesito. Acuérdense, ¿cierto?, que siempre en la función lineal tengo que pasar por el 0, 0. Ahora, ¿cierto?, seleccionamos nuestros datos, nos vamos a insertar, vamos a gráfico de línea. Y ya tenemos el gráfico de nuestra siguiente función. ¿Sí? Si se fijan, ¿cierto?, también es una línea recta que también pasa por el origen. Entonces, al título del gráfico le vamos a colocar, ¿cierto?, y igual a 3 medios de x. Y finalmente, tenemos la última función, pero esta vez, ¿cierto?, la pendiente es negativa. Los valores, acá hacemos lo mismo, y es igual a ¿quién? A menos 5 por x, pero la x, ¿cierto?, sabemos que está acá, seleccionamos, damos enter, extendemos nuestra fórmula, seleccionamos el 0, 0, ¿cierto?, y vamos a graficar. Insertar, gráfico, línea. Y nos damos cuenta, ¿cierto?, que tenemos una línea recta, en este caso, hacia abajo. Título del gráfico, entonces, y igual menos 5x. Entonces, acá ya podemos sacar ciertas conclusiones con esto, ¿cierto? Nos vamos a devolver a nuestro PPT. Vamos a ver también la posibilidad de hacer una clase de Excel, lo tengo interiorizado. Se van a ver noticias con eso en unos días más. Nos vamos a ir acá, y vamos a ver la siguiente diapo. Y acá dice entonces, la pendiente de una recta entonces corresponde al grado de inclinación que posee la misma recta. Si la pendiente es positiva, como vimos nosotros en los dos primeros ejemplos, ¿cierto? La primera pendiente era 3, y la segunda pendiente era 3 medios, creo, o 2 tercios, hoy no recuerdo. 3 medios. Ambos son valores positivos. Por lo tanto, si la pendiente es positiva, la recta de izquierda a derecha sube.
Y nosotros acá vimos, ¿cierto?, que en los dos primeros ejemplos, donde la pendiente efectivamente es positiva, ¿cierto?, un 3 positivo, un 3 medio es positivo, la recta de izquierda a derecha va subiendo. Mientras que, si la pendiente es negativa, la recta de izquierda a derecha baja. Si la pendiente es negativa, la pendiente de izquierda a derecha va decreciendo, ¿sí? Pasando siempre, ¿cierto?, por el 0, 0. Ahora, mientras mayor sea el valor absoluto de la pendiente, la recta será más inclinada. Esto lo vamos a ver en unos segundos más en GeoGebra. Y finalmente, si la pendiente es igual a 0, es decir, ¿cierto?, si algo es igual a 0, no existe, ¿verdad? Si la pendiente no existe pendiente, tenemos una recta totalmente horizontal, es decir, paralela al eje de las abscisas. Si ustedes se fijan en el ejemplo que está acá, la pendiente que está en la línea naranja tiene pendiente 1, mientras que la línea que está acá en la recta azul tiene pendiente 2. A eso se refiere con esta afirmación. Mientras mayor sea el valor absoluto de la pendiente, ¿cierto? Mientras más grande sea el valor de la pendiente, la recta va a ser más inclinada. Si tengo una pendiente de 10, tiene que ser más inclinada que la recta azul. A la inversa, tenemos acá en la línea roja una pendiente de menos 2, y nosotros sabemos, ¿cierto?, que si la pendiente es negativa, la recta irá bajando de izquierda a derecha. Entonces, vamos acá al GeoGebra, y nosotros podemos escribir como primera función y igual x. Si se fijan, y igual x, obviamente, cuando x vale 1, y también va a valer 1, ¿cierto? Aquí dice que son iguales. Si x vale 2, y vale 2, x vale 3, y vale 3. Si nosotros escribimos otra función, por ejemplo, y igual 2x, nos da una recta que está más inclinada, que es la azul. Y igual, acá, y igual 10x, mucho más inclinada, ¿sí? Entonces, mientras mayor sea el valor de la pendiente, más grande, ¿cierto?, es la inclinación que tiene la recta. Por el contrario, si vamos bajando, ¿cierto?, si tenemos pendientes negativas, como por ejemplo y igual menos x, tenemos la línea morada, ¿cierto? Si tengo la recta y igual menos 10x, tengo también una línea bajando de izquierda a derecha, una recta bajando de izquierda a derecha, y más inclinada, ¿sí? Entonces, a eso se refiere la afirmación con el valor absoluto, porque nosotros sabemos, ¿cierto?, que el valor menos 10 es menor que el valor menos 1, que colocamos acá arriba, en la recta morada, ¿cierto? Pero en realidad nosotros lo que comparamos son los valores absolutos. Entonces nosotros en realidad miramos el menos 1 y miramos el menos 10 como un 1 y un 10. Fíjate, las funciones lineales siempre pasan por el origen. El número que acompaña a la x se le llama pendiente. Mientras ese valor sea más grande, más inclinada es la recta. Si el valor es positivo, la recta sube de izquierda a derecha. Si el valor de la pendiente es negativo, la recta baja de izquierda a derecha. ¿Dudas con función lineal? Ya, función afín entonces. La función afín corresponde a la siguiente función, mx, es decir, partimos igual que la función lineal, pero se le suma un número que no tiene x, un número que está solito. Y acá dice con m y n pertenecientes a los reales, pueden ser entonces cualquier número que se le ocurra, y el dominio también vuelve a ser todos los números reales porque, de nuevo, al igual que en las funciones lineales, no tenemos una x en el denominador. Entonces, m corresponde a la pendiente, ya lo sabíamos, y n, el numerito nuevo que apareció en esta función, corresponde al intercepto o coeficiente de posición.
tiene esos dos nombres, intercepto o coeficiente de posición. Vamos a ver sus características en la siguiente diapo. Entonces, son ejemplos de funciones lineales las siguientes. 7x más 1. La pendiente sería 7, no sé por qué ahí apareció un 8. La pendiente sería 7, mientras que el coeficiente de posición sería 1. Menos 2x menos 9. La pendiente sería menos 2. N, o el coeficiente de posición, sería menos 9. X más 3 quintos. La pendiente sería 1, acuérdese siempre que cuando no hay ningún número acá, es un 1. Es un 1. No es un 0. Si existiese un 0, 0 por x me da 0 y x no existiría. ¿Sí? Como acá x sí existe porque la estamos viendo, entonces el número que le acompaña es un 1. Mientras que n, o el coeficiente de posición, sería 3 quintos. Menos 3 cuartos de x más 2, la pendiente sería menos 3 cuartos, n sería 2. Recordemos también que, por ejemplo, si yo les digo esto, las funciones pueden estar también en forma desordenada. ¿Sí? Si están en forma desordenada, nosotros siempre diríamos que la pendiente, en este caso, con el cambio que hice, la pendiente sería 2. ¿Sí? No sería el primer número, sino que siempre es el número que acompaña a la x. ¿Vale? Entonces, en este caso, ¿cierto? La pendiente sería menos 3 cuartos, el coeficiente de posición sería 2, y finalmente, dígame. Entonces usted ahí se equivocó. ¿Cómo? No. Porque había puesto ahí. Sobre la cuestión la X la había puesto en el 2, po. Claro, pero la cambié. Entonces, era solo para ilustrar que si, por ejemplo, la X no aparece con el primer número, sino que aparece con el segundo, ustedes no digan que la pendiente es el primer número, ¿sí? Que no lo vean como por orden, digamos. Siempre que lo vean con que la pendiente es el número que acompaña a la X. Entonces, claro, si yo cambio la función y la dejo de esa forma, aquí me cambiaría, ¿cierto? La pendiente sería 2, mientras que, Sí. ¿cierto? Y el coeficiente de posición sería menos 3 cuartos. Ya. ¿Sí? Entonces, voy a que no lo vean en realidad por el orden de los factores, sino que lo vean con que el número que acompaña a la X, independientemente donde esté, siempre va a ser la pendiente. Y el numerito que está solo siempre va a ser el intercepto. Y en la última función, ¿cierto? Dice menos 5x menos 5. Obviamente acá ambos factores, tanto la pendiente como el intercepto, corresponderían al número menos 5. Entonces acá, ¿cierto? Nos vamos a ir acá abajito a la función afín. Vamos a graficar que en realidad va a ser exactamente lo mismo. Usted acá se puede dar los valores, acuérdense, que usted quiera si que usted está graficando. Solo que cuando usted grafica, como vimos acá, nosotros graficamos un pedacito de la recta, solo un pedacito. Entonces, por ejemplo, si yo grafiqué del menos 2 al 4 y otro compañero no se dio esos puntos y se dio, por ejemplo, no sé, desde el 5 hasta el 10, obviamente las rectas van a ser distintas visualmente porque van a estar situadas en lugares distintos. Pero si yo extiendo esta línea, me voy a encontrar con la línea que dibujó el compañero, ¿cierto? Si un compañero dibujó solo negativos, si yo extiendo esta línea hacia atrás, me encuentro con la línea que dibujó el compañero. Estas líneas o estas funciones van hacia el infinito, ¿sí? Tal cual como se muestra, por ejemplo, acá en el GeoGebra. Si yo alejo esto, las funciones siempre van a estar, ¿cierto? Siempre van a estar. Entonces, recuerde que yo puedo graficar esta porción nomás de la recta, o puedo graficar la porción que está acá, ¿cierto? Cuando uno grafica una porción, pero tiene que tener claridad, ¿cierto?, de que todas estas rectas son infinitas y parten desde el infinito hasta el otro infinito, ¿cierto? De menos infinito a más infinito, siempre. Ya, entonces, acá dentro de la función afín vamos a graficar, por ejemplo, el menos 5, vamos a graficar el menos 3, el 0, el 3, el 5, el 7 y el 10. Lo inventé, ¿eh? Ya, entonces nosotros sabemos que i va a ser igual, en este caso, a 4, ¿cierto? El primer numerito que aparece acá arribita, 4 multiplicado por x, pero x está acá al lado,
¿cierto? Lo selecciono y le resto 7. Eso es lo que me dice la función. Me da menos 27. Extiendo. Acá tengo los valores. En el 0 ya no tengo acompañado, ¿cierto? Cuando x es 0, y ya no es 0, sino que es un valor. En este caso, menos 7, ¿cierto? Menos 7. Nosotros sabemos que en este caso m es menos 4, y sabemos que n es menos 7. Se parecen bastante, ¿verdad? Graficamos, ¿cierto? Nos vamos a insertar. Gráfico, seleccionamos la línea. La pendiente es positiva, por lo tanto esperábamos, ¿cierto?, que fuese subiendo de izquierda a derecha. Pero ya no pasa por el 0, 0, ¿cierto? El 0, 0 está acá, y pasa un poco más abajo, ¿cierto? Pasa por el menos 7. Corta el eje Y en el punto menos 7. Esa sería la gráfica de la primera. Vamos a colocar el gráfico acá, y vamos a seleccionar estos mismos puntos para graficarlos en la siguiente. Copio, ¿cierto? De acá escribo mi función, que sería Y igual, abro paréntesis, 5 medios, lo multiplico por X, y lo sumo un 3. Salieron decimales, ¿cierto? Porque el 5 medios en decimal, ¿cierto? Es 2,5. Entonces esperábamos números decimales. Ya no paso por el 0, 0, paso por el 0,3. La pendiente de esta función dijimos que era 5 medios. Me tiró la fecha. ¿Por qué me dice 43, no sé por qué me dice eso? 5 medios. ¿Eso está correcto? 5 medios es 2 un medio. ¿O se habrá equivocado Excel? ¿Se habrá equivocado Excel o el profe? Veamos. ¿Cuál estará correcto? Que es la opción 3. Dice 2 enteros, un medio. 2 enteros, un medio. Si yo divido 5 entre 2, es 2,5. 2 enteros, 2, un medio, 0,5. ¿Sí? Está correcto, solo que Excel lo arrojó como número mixto, ¿cierto? Listo, y acá también coincide, ¿verdad?, que el número por donde, ¿cierto?, que acompaña al 0, acá, es igual a nuestro n. Vamos a graficar estos valores, ¿cierto? Como siempre, nos vamos a insertar, gráfico de línea, y acá tenemos nuestro grafiquito. También esperábamos que fuese subiendo de izquierda a derecha, porque la pendiente es positiva, y tampoco cortamos el eje en el 0, 0, sino que un poquito más arriba, en el 3. En el 3. Por eso entonces n recibe el nombre de intercepto, porque justamente es el valor donde interceptamos, ¿cierto?, el eje de las ordenadas. Finalmente tenemos esta función, ¿cierto?, cuya pendiente es menos 4, cuyo coeficiente de posición es menos un medio o menos 0,5, que es lo mismo, ¿cierto? Aquí ya no esperamos que la función suba de izquierda a derecha, ¿verdad? Menos 4 por x, menos un medio. Entendemos. Y acá tenemos nuestros valores. Si se fijan, ¿cierto?, el valor que acompaña al 0 es, ¿cierto?, justamente el menos 0,5. Graficamos. Y la función, ¿cierto?, como esperábamos, va bajando de izquierda a derecha. Y acá, como el gráfico es tan pequeño, se ve como que pasara por el 0, 0. Pero nosotros sabemos que no pasa por el 0, 0. Pasa muy cerca, ¿cierto?, por el menos 0,5.
pero no pasa por el 0, 0. Entonces, el coeficiente de posición corresponde al punto en el cual la recta corta el eje de las ordenadas, siempre. Acá dice, ¿cierto? En el gráfico que está acá abajo, tenemos dos rectas que tienen el mismo coeficiente de posición. En este caso, el coeficiente de posición sería el 3. Nosotros no sabemos cuál es la pendiente de cada una de estas rectas, solo sabemos que la recta azul tiene una pendiente mayor que la recta naranja, pero sabemos que las dos rectas tienen el mismo n, que en este caso sería 3. Entonces, una función afín siempre va a cortar el eje de las ordenadas en el punto 0,n. 0,n. En este caso, en la función que está acá abajo, sería 0,3. Si n es igual a 0, entonces la recta pasa por el origen y pasaría a ser una función lineal. ¿Sí? Entonces, en realidad, las funciones lineales son funciones afines cuyo n es igual a 0. ¿Se entendió esa parte? Sí. Ya. Excelente. Very, very nice. Excelente. Ya. Me voy a saltar esta parte de GeoGebra, se los voy a colocar en el Word, pero ya vimos algunos ejemplos de funciones afines, o sea, de funciones lineales, perdón. Las funciones afines serían más o menos lo mismo. Entonces tampoco es tan necesario verlo, así que vamos a aprovechar el tiempo viendo, ¿cierto?, unas actividades acá. Ya. En la primera parte se las voy a dejar a ustedes. Acá tenemos unos ítems para completar, que ya lo hemos dicho, y de hecho está expresamente, ¿cierto?, en la PPT. Si una función posee pendiente positiva, la función gráficamente sube o baja de izquierda a derecha. ¿Sí? Acá tenemos unos verdaderos y falsos. Por ejemplo, acá dice, si una recta tiene pendiente 0, entonces corresponde a una función constante. Es una buena pregunta igual. Creo que no abordamos las funciones constantes. Las funciones constantes son aquellas que son totalmente horizontales. Es decir, cuando la pendiente justamente es igual a 0. ¿Sí? Eso no se lo había dicho, creo. Las funciones constantes, entonces, si nosotros quisiéramos ver una función constante en el GeoGebra, nosotros podríamos colocar i igual a 5. No, tengo la escala demasiado alta como para que se vea un 5. Ya, ahí se está viendo el 5. ¿Sí? Una línea entonces que no tiene, una recta que no tiene pendiente, que solo tiene coeficiente de posición, ¿cierto? Nosotros sabemos que el numerito solito se llama coeficiente de posición. Entonces, si tenemos una función que no tiene pendiente y solo tiene coeficiente de posición, nosotros decimos, ah, esa recta tiene pendiente 0, por lo tanto, no sube ni baja, está totalmente horizontal, ¿sí? Y cuando eso ocurre, a ese tipo de funciones se les llama también función constante. Entonces, como resumen, si m y n tienen un valor distinto de 0 ambas, la función será afín. Si n es 0 y solo existe la pendiente, la función pasaría a ser función lineal. Ahora, por el contrario, si la m es 0 y solo existe n, pasaría a ser una función de tipo constante. Yes. Acá, por ejemplo, decimos recta respuesta, ¿cierto? Excelente, excelente. Y una recta que pasa por el origen del sistema de coordenadas corresponde a una función de tipo lineal. ¿Eso sería verdadero o falso? Profe, Sí. Falso. ¿puedo ampliar el Word? Sí, No alcanzo a ver bien. por supuesto que sí. Ya, ¿y qué pregunta fue la que hice? Dice, una recta que pasa por el origen del sistema de coordenadas, o sea, por el 0, 0, corresponde a una función de tipo lineal. Falso. ¿Por qué falso? Esto es verdadero. Por eso, pues yo decía que era verdadero. Vale. Las lineales siempre Verdadero. bajan por el 0, 0. Funciones lineales
siempre por el 0, 0. Funciones afines por cualquier otra parte. Y cualquier otra parte en realidad sería dependiendo del valor del coeficiente de posición. ¿Sí? Ya, ojo con eso. Les voy a dar entonces solo las 7, las demás se las voy a dejar a ustedes y me interesa que veamos, por ejemplo, algunos de estos problemas de aplicación de estas funciones en los últimos 15 minutitos que nos quedan. Vamos a partir, las dos primeras no sé si me interesan tanto, vamos a partir por esta. Y luego vamos a hacer la última, que tiene un poco más de... No, vamos a hacer las 3 últimas, vamos a hacer esta página. Ya, dice... El nivel de agua en un estanque es de 12 metros. El nivel de agua en un estanque es de 12 metros. ¿Ya? No se está midiendo el agua en volumen, se está midiendo el agua, ¿cierto? Como una altura. Si usted mide, por ejemplo, el lado de un recipiente, mide la altura del agua, esa es 12 metros. ¿Sí? Así se está midiendo. Y baja 0,5 metros cada semana. ¿Cuál de las siguientes funciones representa la situación descrita relacionando el nivel de agua y le están diciendo que I es el nivel de agua con el número de semanas X? Con el número de semanas X. Nosotros sabemos que partimos de un cierto nivel, que es 12, y que cada semana, ¿cierto? En la semana 1 disminuye 0,5, la semana 2 disminuye 0,5 más, la tercera semana 0,5 más, y así. Entonces tenemos que ver cuál de las siguientes funciones modela esta situación. 30 segundos para pensar. Em, Tiempo. ¿Alguien se aventura a decir alguna de las alternativas? ¿Cuál de las siguientes funciones representa la necesidad descrita a nivel de agua con el número de semanas? Las semanas son X. Yo creo que podría ser la E, quizás. La E. La yo E. digo, yo creo que es la A. Yo creo. Ya. Tenemos la E y la A. Veamos. Ya, entonces nosotros sabemos que el nivel del agua, como nos dice en la misma pregunta, corresponde a I. El nivel de agua es I. Colocamos entonces, el nivel de agua será igual. ¿Por qué le ponemos el igual al tiro? Porque acá dice, ¿cuál de las siguientes funciones representa la situación descrita relacionando el nivel de agua I con el número de semanas? ¿Cierto? Y nosotros sabemos que I es la altura del agua, por lo tanto, esta agua, ¿en cuánto partió? Entonces, Partió en 12. Partió en 12. Y acá dice, entonces, y baja. Si baja, ¿le pongo un más o le pongo un menos? menos. Si baja, le pongo un menos. Disminuye, acuérdense que baja es lo mismo que disminuir, y disminuir nosotros lo asociamos siempre con una resta. Baja 0,5, ¿cierto? Por cada semana. Por cada semana. Y acá nos dicen, el número de semanas corresponde a X. ¿Sí? Entonces, efectivamente sería la alternativa E en este caso. Y si ustedes se fijan, miren, hagan el siguiente ejercicio. Si el nivel del agua parte en 12 y pasan, por ejemplo, 2 semanas, ¿cuál sería el nivel del agua? Sería 12 menos 1. Sería 12 menos 1, eso nos daría 11 metros, ¿cierto? Uh-huh. Ya, entonces, para comprobar esto, nosotros nos vamos a la alternativa, porque en nuestra candidata, ¿cierto? Nosotros lo notamos y se parece bastante a la E. Entonces decimos, ya, yo calculé el nivel del agua a las 2 semanas y me dio 11. Entonces voy a ver si es que esta función cumple con esa condición. Entonces yo digo, ya, el número de semanas sería 2. Reemplazo X por 2. Entonces me quedaría el nivel del agua sería igual a 12 menos 0,5 por 2. 0,5 por 2 me da 1 y 12 menos 1 me da 11, que era lo que nosotros habíamos calculado. ¿Sí? Entonces, de esa manera usted también puede comprobar el resultado. ¿Sí? Entonces, cada vez que usted le diga
que esté, por ejemplo, algo bajando, entonces lo asociamos con una resta. El numerito 12 lo dejamos invariable porque es desde donde nosotros partimos, entonces no le cambiamos el signo, lo dejamos tranquilito, tal cual como nosotros nos entregaron el valor. Vamos a hacer el segundo y quiero que después analicen los dos ejemplos para ver si tienen alguna pregunta, ¿ya? Vamos a analizar el segundo ahora. Dice, un plan telefónico cobra un cargo fijo de 2.000 pesos más 100 pesos por cada minuto que usted hable. ¿Cuál de las siguientes funciones modela el cobro en pesos por un gasto de T minutos, con dicho plan? 30 segundos de nuevo para ver qué función modela la situación. 30 segundos, piénsenlo un poco. Yo digo que puede ser la E, de nuevo. La E de nuevo. Ya, vamos a esperar si es que alguien tiene alguna otra opinión y si no, empezamos a analizarlo. Sí, yo también digo la E. También dice la E usted. Ya, vamos a partir entonces analizando esa situación. ¿Qué hice? No sé qué hice. Ahí está. Entonces vamos a insertar, vamos a colocar ecuación, ¿cierto? Y vamos a ponernos a escribir. Si yo hablo 0 minutos en el mes, no hablé nada, no hablé con nadie, estoy totalmente aislado, ¿cuánto tengo que pagar en mi cuenta de teléfono? 2.000. 2.000, ¿cierto? Nos dicen que nos cobran un cargo fijo. O sea que, independientemente que si nosotros hablemos o no hablemos, vamos a tener que pagar 2.000 igual. ¿Sí? Eso nos están diciendo. Entonces, la cuenta que nosotros tenemos a final de mes, ¿cierto? Que nos cuenta que nosotros tenemos a final de mes, sería igual a mi cargo fijo, que es lo mínimo que yo gasto, ¿cierto? Y acá dice más, ¿cierto? Nos están dando lo que tenemos que colocar acá. Más, ¿cierto? Obviamente tiene sentido que pongamos un más, porque si hubiese puesto un menos, nos quiere decir que mientras más hablo, menos pago, ¿cierto? Y eso no tendría en realidad tanto sentido. Entonces le ponemos un más y dice 100 pesos por cada minuto hablado. Y nosotros sabemos que nos están diciendo, acá dice que por un gasto de T minutos. Entonces, en este caso, no colocamos la X, porque nos están diciendo que nuestra variable de minutos corresponde a una letra T, pero que sea una T, que sea una X, que sea una Z, que sea una A, en realidad a nosotros no nos importa mucho, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que tener en consideración es que esta T que nos dicen, ¿cierto?, que coloquemos en este ejercicio, es el símil de nuestra X, es lo mismo, solo que cambia la letra, ¿no? Por T minutos, porque le ponen T al tiempo generalmente. Entonces, efectivamente sería la letra E la correcta. Como les dije cuando estábamos hablando, ¿cierto?, en la PPT, acá, ¿cierto?, el numerito con X está a la derecha. Generalmente se coloca a la izquierda. Acá también se colocó a la derecha, ¿cierto? Está desordenada, pero en realidad es una función de tipo afín, ambas, ¿cierto? Ambas son de tipo afín, cuyas pendientes, ¿cierto?, en este caso sería de 100 y cuyo coeficiente de posición sería, en este caso, 2.000. ¿Sí? Entonces acá abajito, igual se lo voy a anotar acá, le voy a colocar donde la pendiente entonces sería 100, nuestro coeficiente de posición, que nosotros le llamamos n, en este caso sería 2.000. ¿Sí? ¿Está claro ese ejercicio? ¿O el de arriba? ¿La duda, más o menos, de que le haya generado alguna duda o algo por el estilo? Ya, si yo le digo, por ejemplo, ¿cuánto tengo que pagar si hablo 10 minutos? En el mes hablé 10 minutos, hablé poquito, no hablé nada. Hice una pura llamada de 10 minutos. ¿Cuánto tendría que pagar? 3.000. 3.000. Exactamente, ¿cierto? Nosotros acá, por ejemplo, si yo hablé 10 minutos, nuestra cuenta o nuestro saldo final a pagar sería los 2.000 del cargo fijo, más los 100 por la cantidad de minutos que hablé, que fueron 10. Claramente, ¿cierto?
100 por 10 me da 1000, y 1000 más 2000 me daría, ¿cierto?, el 3000. Entonces, y sería igual a 3000. Perfecto. Entonces, este tipo de situaciones modelan las funciones afines lineales. Este ejercicio me interesa bastante que lo veamos, y con esto yo creo que vamos a terminar, que es un poquito más largo. Dice, el gerente de producción de una reconocida cervecería plantea el siguiente problema. Todos los meses debemos pagar el arriendo de nuestra planta productiva más los gastos comunes, independientemente si la cervecería produce o no. O sea, nos están diciendo gastos fijos, ¿cierto? Estos gastos ascienden a 300.000 pesos, o sea que ellos deben pagar sí o sí, todos los meses, produzcan o no produzcan, ¿cierto?, cerveza, 300.000 pesos por arriendo y gastos comunes. Y sabemos también que el costo de producir una cerveza es de 250 pesos. Cuando les dicen el costo de producir una cerveza, no les están diciendo el precio, le están diciendo cuánto les cuesta a ellos, ¿cierto? O sea, cuánto les cuesta la cebada, cuánto les cuesta la levadura, ¿cierto? El lúpulo y el costo del agua, que son como los ingredientes que tiene la cerveza, ¿cierto? La materia prima de todo, más la botella, más la tapa, más todo. Producir una cerveza a ellos les cuesta 250 pesos. Entonces dice, letra A, plantea la ecuación que modela el costo de producir X cantidades de cervezas. Por eso vamos a partir. Entonces, el costo de producir X cantidades de cerveza será igual a siempre, dígame. ¿Tenemos que responderle o la va a hacer usted? Si me quiere responder, por favor, aventúrese. Los 300.000 tienen que estar fijos, ¿no? Tienen que estar fijos, por lo tanto, Entonces sería los 300.000, ¿serían tu N o tu M? Si es lo fijo. que va al igual. Lo O que sea, vale por igual. ejemplo, ahí tiene la I, ¿Sí? igual, ¿Ya? y ahí poner los 300, 5.000. eso más los Más. 250X, porque son la cantidad de cerveza, que en este Perfecto. caso no sabemos cuál es. Perfecto. Súper bien. Súper bien. Súper bien. Entonces, 300.000 que van fijos, no dependen de cuánto yo haga, ¿cierto? Esto va fijo, no depende de la cantidad de cervezas que yo haga, no tiene nada que ver con eso, sino que corresponde a arriendo, corresponde a gastos comunes, ¿sí? No tiene que ver con la materia prima de la cerveza. Y acá nos dice que el producir una cerveza, una cuesta 250, y la cantidad de cervezas que yo voy a producir son X, que nos están diciendo acá arriba. Por lo tanto, esto nos da, ¿cierto?, una señal y nos dice que M, como les comenté a algunos ciertos estudiantes que están acá, cuando vimos función lineal y función afín, M, que es el valor de la pendiente, siempre será el costo unitario. Costo unitario. Una cerveza me sale 2.50. 2.50 es mi M, o mi pendiente. Mientras que N, que es el coeficiente de posición, siempre será el costo fijo. Siempre. Siempre que le hablen de que algo es fijo, siempre va a ser N. Siempre que algo va variando con la producción, por ejemplo, en este caso de la cerveza, va a ser mi pendiente. Por lo tanto, la letra A de este ejercicio ya estaría lista, ¿cierto? Y la ecuación sería la que está acá. Mis costos. Cantidad. Cantidad, en este caso particular, de cerveza. Mientras que I sería el costo o pago, ¿cierto?, final o total. Siempre que usted necesite generar una función, acuérdese de esto. Siempre va a ser de la misma forma.
Ya, finalmente entonces, vamos a ver el apartado B, el C, y estamos listos. Dice, ¿cuántas cervezas se deben vender para no tener pérdidas? Considerando que la empresa vende cada cerveza en 750 pesos. Vamos a cambiar este valor y le vamos a poner 1000 pesos, que es un poco más realista quizás. Entonces, para no tener pérdidas, ¿cierto? Y considerando que la empresa vende cada cerveza a 1000, ¿cuánto habría que producir? Vamos a ver. Ya, esta función, acuérdese que esta función nosotros la hicimos para función de costos, ¿cierto? Esto es la función de los costos de la empresa, no tiene nada que ver con la recaudación que tienen ellos, ¿cierto? ¿Qué pasa si ellos, por ejemplo, no venden ninguna cerveza? ¿Cuánto ganan? Nada. Nada, perfecto. Si yo no vendo nada, denme un segundo, un segundo. Si yo no vendo ninguna cerveza, o sea, si X es igual a 0, gano nada. Y es igual a 0. ¿Qué función sería la función de venta de cervezas? La lineal. Sería una función lineal. Perfecto, ¿cierto? Porque cuando X es 0, Y también es 0. Entonces, si nosotros quisiéramos generar la función de ingreso de esta empresa, sería Y igual costo unitario, o precio, en este caso no estaríamos hablando de costo, estaríamos hablando de precio unitario, que nos están diciendo en el problema que sería 1000, por la cantidad que yo venda, que es X. Esa sería mi función de ingreso, ¿cierto? Entonces esta sería mi función ingreso. Es una función de tipo lineal, a diferencia de la función de costos, que sería una función de tipo afín. Entonces, para no tener pérdidas y para no tener pérdidas ni ganancias, ¿cierto? Para no tener pérdidas ni ganancias, nosotros lo que tenemos que hacer acá, para saber cuántas unidades tengo que vender, sería igualar ambas funciones. Si yo igualo la función de costos con la función de ingreso que acabo de calcular acá abajo, si yo la igualo, me daría la cantidad necesaria para no perder, pero tampoco ganar. ¿Sí? Solamente como para, ni siquiera para sobrevivir, ¿cierto? Entonces, nuestra función sería 300 más 250, acá la voy a anotar, vamos a insertar ecuación, sería, entonces, la función de costos sería 300.000 más 250x, y esto yo lo igualo a la función del ingreso, que sería 1000x. Y resuelvo la ecuación. Este 250, que está positivo, lo voy a pasar negativo al lado de la derecha para restarlo con los 1000 que tengo acá. ¿Sí? Entonces resuelvo la ecuación, me quedaría entonces 300.000 al lado de la izquierda, tranquilito, mientras que al lado de la derecha me quedaría 1000x menos 250x. ¿Cuánto es 1000 menos 250? 750, ¿no? Finalmente, para calcular el valor de x, acuérdense que si yo calculo x, ¿qué me da x? Acá me da, ¿cierto? La cantidad de cerveza, ¿cierto? Que yo necesito para no ganar, pero tampoco perder. El 750 que está acompañando a la x, que la está multiplicando, la paso al lado contrario dividiendo. Entonces nos quedaría 300.000 dividido en 750. ¿Qué hice? 300.000 dividido 750 es 400. Entonces, para no tener pérdidas ni ganancias, necesito sí o sí vender 400 cervezas. Y finalmente la última pregunta dice si la cervecería quiere tener
500.000 pesos como ganancia, ¿cuántas cervezas debería vender? 300.000 pesos de ganancia. ¿Cuántas cervecerías debería vender? Esa es la última pregunta. Tenemos dos opciones. Se las dejo a ustedes, porque ya estamos bastante pasados en la hora en realidad. O la hacemos rapidito, como ustedes quieran. Profe, hágala. O ¿La por último, hacemos? el que se quiere quedar viendo la explicación, que lo haga. No sé. Ya, la vamos a hacer entonces. Bueno, si tienen que irse o tienen otra clase o lo que sea, salgan nomás. Acuérdense que yo subo las clases a YouTube, puede verla después si quiere la parte final, pero por ahora me interesa que no tenga ninguna duda. Entonces, si alguien se va a salir, porfa, este es el momento de decir si tiene alguna duda en algo o algo por el estilo. Si no, seguimos con el apartado C y con eso ya terminamos. Ya, seguimos entonces. Ya, entonces acá vamos al apartado C. Obviamente acá se ve un poco desordenado, pero ustedes saben que yo amonono un poco los Word antes de mandarlo. Entonces vamos a hacer el apartado C, ¿cierto? No sé por qué me hice D. C te dije, oh, no me respeta esta cosa. No me respeta, no pongo nada entonces. Ya, vamos entonces al siguiente apartado. Necesito tener una ganancia o utilidad de 500.000 pesos. Eso es lo que quiero, ¿cierto? Yo sé que vendiendo 400 cervezas, ¿cierto? No gano nada ni pierdo nada. Entonces, esto nosotros lo podemos guardar de la siguiente manera. Yo sé que vendiendo 400, ¿cierto? Si vendo 400 cervezas, recupero mis costos, ¿cierto? No gano nada. Entonces necesito ganar ahora 500.000 pesos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Decimos ya, mi función de ingreso es I igual 1000 por X. Esa es mi función de ingreso. ¿Cuánto ingreso necesito tener yo? 500.000. ¿Sí? 500.000. Ese es el ingreso que yo estoy buscando, ¿ya? Pero acá tienen que tener un cuidado. Este ingreso que yo estoy buscando, si yo le coloco acá 500.000, no estoy considerando pagar esto, ¿cierto? Entonces, la cantidad de cervezas que me salga al resolver esta ecuación, les debo sumar las cervezas que ya utilicé para pagar mis costos. ¿Se entendió esa parte? Analicen esa parte y vean si se entendió ese concepto. Si yo resuelvo esto, así tal cual como está, ¿cierto? Yo tengo que pagar con esta plata mis costos. Estos 500.000, ¿cierto? Serían ganancias, pero de esos 500.000 yo tendría que sacar una parte para pagar mis costos. Pero yo ya sé que al producir 400 ya pagué los costos. Entonces, la cantidad de cervezas que me salga de esta ecuación, si yo le sumo los 400 que obtuve antes, sí ahí me aseguro de que estos 500.000 sean ganancias. Quizá puede ser un poco complicada esa parte, pero ese es el ejercicio que más o menos tenemos que hacer. ¿Sí? Ya, resolvemos. Entonces, esta ecuación es bastante sencilla, ¿cierto? Lo único que tenemos que hacer es pasar este 1000 dividiendo al lado contrario. Entonces nos quedaría 500.000 dividido en 1000. Eso nos daría 500. 500. Y ustedes saben que sería imposible ganar, ¿cierto? 500.000 pesos vendiendo 500 cervezas y yo sé que con 400 recién. Finalmente, la cantidad y finalmente
cantidad serían 900. Entonces yo con 900 podría asegurar que puedo ganar 500.000, ya que al vender 400, yo recupero mis costos y yo sé que si vendo 500 cervezas, mi ingreso sería de 500.000 pesos. Entonces la respuesta de la C sería 900. ¿Muy complejo? Parece que ya se fueron todos. ¿A dónde están? Ah, no, queda gente. Quedan todavía Yo lo encontré un estudiantes. poco complejo, pero entendible. Ya, bacán. Igual, de todas maneras, como saben, ¿cierto? Yo hoy día mismo les mando todo. Entonces, eh, analicen el Word, analicen los ejercicios que hicimos. Si tienen duda, me mandan correo. Y si tienen una duda muy grande, también me pueden pedir, por ejemplo, no sé, porque les mando el WhatsApp para mandarle algún audio si es que no entiende algo. Usted sabe que siempre está esa modalidad. Así que eso, ¿dudas con alguno de los ejercicios? Voy a terminar de grabar para que la grabación no sea tan larga.